Hola, ¿cómo les Buen trata el frío? día para todos. Tranquilo, tomando un poquito de sol. El problema del frío es que uno empieza a estar encerrado y no circula aire y ese es uno de los buenas recomendaciones de la ventilación para esto de los aerosoles que contagian, ¿no? Los aerosoles naturales nuestros. Bueno, vamos a iniciar rápido el repaso porque se nos va a ir el tiempo y quiero que veamos. No es tan complicado, pero bueno, encontré algunos errores, sobre todo en el cálculo de tasas, así que en los ejercicios quisiera que veamos eso, y sobre todo que comprendamos la incidencia, la prevalencia y cómo interactúa. En el foro largamos dos preguntas. La primera pregunta en general la contestaron todos muy bien, que se refería a tipo de variable. Acá yo lo que quiero destacar, solamente para no gastar muchos minutos, es que básicamente hay una primera gran división, que es las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son atributos que no se miden con números, como puede ser, ya dijimos, sexo, club de deporte preferido, servicio del hospital. Yo puedo decir cirugía. ¿Qué servicios tiene el hospital? Y tiene cirugía, tiene clínica, tiene terapia, tiene pediatría. Son variables cualitativas. ¿Son útiles? Son muy útiles. Pero el procesamiento estadístico que puedo hacer es muy limitado. Más que contar cuántos servicios hay y hacer un gráfico por ahí de barra o de torta, o podría graficar cuántos estudiantes de sexo masculino, de sexo femenino u otra variante tengo en el curso. Y eso lo puedo representar con una barra o un gráfico de torta. Y punto, no puedo hacer nada más. Es útil, es muy útil, pero son variables de uso limitado. Se utilizan mucho en salud pública para analizar el contexto de lo que está ocurriendo en una población, para categorizar, hacer, bueno, distintos tipos de análisis de acuerdo a características de una población, pero, pero no voy a poder calcular media, mediana, modo, rango de estas variables. Las cuantitativas ya sí son variables propiamente numéricas. Yo podría decir cuántos hijos tengo, cuántos cigarrillos fumo por día, cuántos colectivos tomo, cuántas materias rendí, cuánto peso, cuánto mido, cuánto me dio algún análisis de sangre, el valor de un análisis de sangre. Y a estas sí le puedo hacer medidas estadísticas más complejas. Tenemos de estas, a mí lo que me interesa destacar, las discretas y las continuas. Las discretas son números enteros, no se pueden particionar. Yo no tengo 2 hijos y medio, no tengo 2 servicios y medio en el hospital, no tengo 3 hermanos y medio, tengo números enteros. No vivo en 2 domicilios o en mi edificio hay 10 departamentos y medio, o en el lugar donde vivo. No, es un número entero. Acá también puedo utilizar gráfico de torta, gráfico de barra. Podría hacer un promedio. Yo puedo sacar el promedio de que yo tengo en la carrera. A ustedes el CIU guaraní no permite que les pongamos decimales en las notas, entonces ustedes van a sumar números enteros y van a decir, me dio el promedio 8,5. Y el rango me dio, tengo desde 4 hasta 10. Entonces, puedo hacer algunas medidas estadísticas, pero si yo quisiera hacer un gráfico de línea, no, porque no tiene ningún sentido hacer una linealidad de una variable cuantitativa,
discreta. Las cuantitativas continuas usan decimales y... Un minuto, por favor. Perdón. Las continuas son variables que usan decimales y que pueden ir cambiando de acuerdo al instrumento de medición o las horas del día. Entonces, la edad mía, de ustedes, cambia a cada minuto, cada segundo, cada hora. El peso corporal también no es lo mismo que los mido a la mañana, al mediodía, a la noche. La estatura pasa lo mismo. La temperatura ambiental va cambiando a cada rato. Entonces, eso es una variable que es continua y depende del instrumento de medición y el momento en que lo mida va a cambiar. Generalmente en estas variables a veces es útil usar los gráficos de línea, hacer curvas de tendencia de acuerdo a la medición, por ejemplo, de la glucemia en distintos momentos del día o del peso en momentos del día. Esto no quiere decir que una variable discreta, como podría ser, por ejemplo, los casos de COVID que tengo diariamente, yo no pueda trazar una línea para mostrar las curvas y las olas. Pero si ustedes miran los gráficos que se muestran en la tele o en las publicaciones, generalmente son todas barritas uno al lado de otro. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad exacta. Un día está arriba, otro día está abajo, mientras que los gráficos de línea generalmente muestran una tendencia bastante estable entre esos intervalos. No los quiero marear, simplemente decir que por eso es importante cuando ustedes después vayan a describir resultados de una investigación que hagan o de una encuesta, sepan qué tipo de gráfico se adecua más. ¿Cómo categorizar las variables? Yo solamente diría lo que más haría hincapié, sobre todo en el tema de las variables que tienen, ¿cómo se llama? A ver si me ayudan, que se me hizo un blanco ahora. Que uno las va, ordinales, ahí está, las ordinales. Hay un orden para presentarlas en un gráfico o en una tabla. Yo para llegar a segundo año o a tercer año de la facultad necesariamente tuve que pasar por primero y segundo. Para llegar a un estadio 4 de un cáncer tuve que pasar por el primero, el segundo y el tercero previamente. Entonces a la hora de mostrar los resultados de eso, los tengo que también presentar de una forma ordenada, de menor a mayor o de mayor a menor. Los demás no les doy tanta importancia, ustedes los describieron muy bien y no me preocupa eso. Vamos ahora a lo que me preocupa y que les quiero mostrar. Incidencia y prevalencia. Creo que esto es un gráfico fantástico que les muestra qué es la incidencia, qué es la prevalencia y cómo interactúan entre sí. Y yo les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Supongamos que la jarra esta es la unidad de terapia intensiva, siendo al contexto de un problema actual, vigente y terrible que nos está pasando. La incidencia son aquellos casos nuevos que van ingresando a terapia intensiva. Paciente nuevo que ingresa. La prevalencia son los pacientes que tengo enfermos en terapia intensiva, que encima son internaciones prolongadas. Le van a ocupar mucho tiempo las camas de terapia intensiva y en la medida en que sigan entrando nuevos casos, se me va a ir llenando la terapia intensiva
Y es cuando decimos la ocupación llegó al 85%. Y me empiezo a preocupar y empiezo a hacer medidas más estrictas de control, de restricción, para tratar de frenar la cantidad de casos nuevos. Y luego, ¿cómo logro disminuir esta prevalencia, esta cantidad de casos que tengo en un momento dado en terapia intensiva? A través de aquellos pacientes que se recuperan y les puedo dar el alta, y lamentablemente los que fallecen. La relación entre enfermos y muertos es la letalidad, la cantidad de fallecidos sobre la cantidad de personas enfermas. Por eso, y ese es el último punto del ejercicio que tenían, no es lo mismo medir la letalidad de los que caen en terapia intensiva, de este grupo, que la letalidad de la enfermedad en toda la población de la provincia, de un distrito, de donde fuera. Obviamente el dato de muertos en relación a toda la población a lo mejor no es tan alto, pero si terminás en terapia intensiva es muy alto. Sí, alguien abrió el micrófono, no sé si para preguntar algo. No sé qué toqué y no sé cómo cerrarlo ahora, porque se me fue a cualquier lado. Bueno, fíjate que abajo vas a tener una barra o a veces presionando. Si estás de un celular, ya no sé cómo se hace. Por ahí otro te puede decir. Por ir presionando la pantalla te va a aparecer la opción de un micrófono de apagar. Bien, ¿cómo puedo hablar de incidencia y prevalencia? Puedo simplemente marcar, tuve tantos casos nuevos, tengo tantos casos en este momento, o referenciarlo a la población expuesta. Entonces voy a decir, de los expuestos en Varela, supongamos, a contagiarse de COVID, tuve tantos casos nuevos. Arriba van los casos nuevos, abajo van los expuestos, y voy a decir, la incidencia fue de cada 100 personas, de cada 1000 personas, tuve tantos casos. Lo vamos a ver más adelante con los ejercicios. No nos detengamos ahora en esto. ¿Para qué me sirve la incidencia? Para ver cómo me está atacando la enfermedad. Los casos nuevos, sin duda, son los que me están atacando. Lo que tengo que frenar porque si no se me llena el tarro. Y hay muchas medidas que yo estoy implementando para tratar de cerrar esta canilla, para que no se me llene el tarro. La prevalencia son los casos que tengo en un momento dado de una enfermedad. Acá me va a dar la ocupación de camas de terapia intensiva, pero si yo estaría hablando de enfermedades sobre todo crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, me va a permitir saber el riesgo que hay en una población y la carga que está dando a los servicios esa enfermedad. Entonces yo, por ejemplo, si tengo una prevalencia muy alta de diabéticos, voy a decir, bueno, voy a tener que utilizar hipoglucemiante, comprar más hipoglucemiantes orales o insulina. Si yo tengo una carga muy alta de hipertensión, tendré que comprar antihipertensivos. Si yo tengo una carga muy alta de obesidad, tendré que armar a la población de tratar de ver que tengan consumo saludable de alimentos, fomentarlos a que hagan actividad física, o sea, establecer medidas para tratar de reducir esas enfermedades que generalmente son crónicas y muy difíciles de reducir. También me sirve muchísimo medir la incidencia y la prevalencia para saber qué medida de salud pública, sobre todo la prevalencia, tengo que implementar. Por ejemplo, si yo ahora les diría, que tuviera una clase con 100 de ustedes y que levante la mano, ¿quiénes son los que fuman? Si hay 2 nomás que levantan la mano, yo sigo con mi clase normalmente y cuando estoy por terminar les digo, por favor, los 2 que levantaron la mano, si quedan un ratito que vamos a charlar. Y les diría,
Bueno, les contaría, sin presionarlos, cuáles son los riesgos de fumar, y les trataría de ofrecer algún tipo de mecanismo, de dispositivo, para tratar de reducir que puedan dejar el hábito del tabaco, si ellos quieren. Ahora, si el 80% de la clase me levanta la mano, o el 90%, yo voy a dedicar 1 o 2 clases de mi materia a tratar de hablar con todos de esto. Porque solo va a haber un 10% que se aburra porque no tiene problema. Si yo lo hago en el primer caso, el 98% de la gente se va a estar aburriendo, no va a prestar atención, va a hacer ruido, se va a entretener y no voy a llegar a un impacto puntual hacia las personas enfermas. Por eso acá también la explicación de los operativos para detectar a la población y tratar de acciones focalizadas, porque en realidad por ahí son pocas las personas que se enferman. Bien, otro punto interesante que me interesa que vean con incidencia y prevalencia, lo del tarro, ¿lo entendieron? Sí, profe. Está en los materiales. Sí. Lo de terapia intensiva, chicos, es clarísimo con respecto a lo que nos está pasando en este momento con el COVID y la terapia. Bien. Veamos esto otro que a mí me interesa que vean lo importante que sirve la incidencia, sobre todo para enfermedades agudas y de corta duración, y la prevalencia para enfermedades crónicas. Si yo tengo una enfermedad, este es periodo de tiempo, de principio a fin de mes. Yo tengo una enfermedad crónica, si yo le hago un control de peso el día 1, el día 15, el día 30 o el mes que viene, probablemente me va a dar el mismo diagnóstico. Obesidad sí, obesidad no, sobrepeso sí, sobrepeso no. Entonces, la prevalencia es muy útil para enfermedades sobre todo crónicas. Diabetes, hipertensión, obesidad, las que se le ocurran que sean las que denominamos crónicas. La incidencia me sirve más para las enfermedades agudas. ¿Por qué? Porque yo mido la cantidad de casos nuevos. Entonces, si yo mido, supongamos, casos nuevos a partir del día 15 de septiembre, voy a tener, todos estos ya venían, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos nuevos. Este ya lo tenía, no es un caso nuevo. Ahora, si yo hubiera medido el 20, ya todos estos no los hubiera agarrado y hubiera encontrado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me van siguiendo? El periodo de tiempo fue muy corto. Si hubiera medido el 10, no lo hubiera enganchado. Y si hubiera medido el 30, no lo hubiera enganchado. Por eso la incidencia es muy útil en enfermedades agudas y uno lo hace mediciones periódicas, como está pasando con el COVID. ¿Cuántos casos nuevos tengo semana a semana? Y voy viendo la curva, como va aumentando, se va reduciendo de casos nuevos. Entonces, no es lo mismo medir el día 1, donde todos estos ya venían, y yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces voy a decir, durante este mes tuve 12 casos. El mes que viene voy a volver a medir el día 1 y voy a tener algunos, fíjense, que ya venían y van a aparecer casos nuevos. Y ahí voy a ir viendo si va apareciendo más casos o menos casos nuevos. Hay enfermedades como, por ejemplo, la diarrea, que yo voy a tener mayor incidencia en verano, y hay enfermedades como la bronquiolitis, que voy a tener mayor incidencia en invierno. Y voy haciendo mediciones periódicas porque son enfermedades que tienen un inicio y un fin en una unidad de tiempo corta. Entonces, ¿cómo expreso este resultado? Insisto, número de casos nuevos, eso es una forma.
Obviamente tendría que comparar con el número de casos nuevos de la semana anterior y de la semana anterior de la anterior, para que ese número me esté diciendo algo. Si yo hoy le digo, tuve 10 casos de meningitis, ¿qué me indica? La verdad que no sé. Sí, tengo 10 meningitis, pero ¿estoy bien o estoy mal? Y tendría que ver cómo venía. Si yo tenía un solo caso, tener 10 es una catástrofe. Si yo tenía 100, tener 10 significa que estoy haciendo una medida adecuada para reducir los casos de meningitis. ¿Me siguen con la idea del número absoluto? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la otra forma de hacerlo es compararlo con la población que está expuesta. Entonces yo digo, tuve 100 en una población de 1000 habitantes, el 10% de la población, 10% de la población está enferma. Si yo tuve la misma cantidad de casos, 10, pero en una población de 1000 habitantes, tuve un 1% o un 10 por 1000. Entonces, tuve la misma cantidad de casos, pero la población es mucho menor. Si comparo las dos poblaciones, digo, uy, este distrito está mejor, este municipio está mejor y este está mucho peor. Porque estoy tomando el valor relativo. ¿En relación a qué? A la población en riesgo de enfermar. Las incidencias dividido la población en riesgo son lo que vamos a ver ahora, y también trabajaron ustedes en el ejercicio, que son las tasas. Es la cantidad de casos nuevos en relación a la población expuesta. Esperen un minuto, que vamos a ir ahora al otro ejercicio. Acá tomé el ejercicio de uno de ustedes. Vamos a tratar de Lourdes Gutiérrez. ¿Está Lourdes acá? No. Capaz que es de otra comisión. Pero me parece que está bien presentado porque hizo grafiquitos de colores, marcó con colores lo que importa. Vamos a ir rapidito con esto. Y vamos a ver la relación de incidencia y prevalencia. Acá Lourdes marcó 3 datos relevantes. Casos nuevos. ¿Para qué me van a servir los casos nuevos? Para medir La incidencia. incidencia. Los casos que ya había, me va a permitir medir la prevalencia y la población expuesta, 10.000 habitantes. Entonces, ¿qué hizo acá? Siempre recuerden, porque este es un error que vi en varios, yo revisé, no los pude revisar todos, pero un error que vi que ustedes se equivocan. Yo también doy informática y pasa lo mismo, ponen invertido, ponen arriba los habitantes y abajo los enfermos. Siempre el número menor va arriba cuando divide. Nunca puede haber más enfermos que población. Entonces, los enfermos, los casos van arriba, la población expuesta va abajo. Tuve 800 diabéticos en una población de 10.000 habitantes. Divido 800 sobre 10.000. Me va a dar 0,08. Acá está el otro problema que tienen todos. No terminan de entender por qué multiplico por 100, por qué multiplico por 1000. Porque para poder interpretar mejor el resultado y comparar, el número siempre conviene que dé un número mayor que 1. O sea, comparar 0,0000 contra 0,000 es un lío. Entonces yo multiplico por un factor y lo aclaro en el resultado, que sería el único error que yo marcaría acá. Es un error menor, porque puso bien la cuenta. Puso 800 dividido 10.000 por 100. ¿Cuánto da? 8% de la población tiene diabetes. ¿Cuántos casos nuevos? Hubo 220 casos nuevos
en 10.000 habitantes. Entonces, cada 100 son 2,2 por 100. ¿Eh? Bien. ¿Está claro esto? Perdón. Así puedo Sí, seguir. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a este otro ejercicio, que a lo mejor agrega un grado de complejidad. Yo quiero comparar dos localidades. Lo primero que tengo que entender que yo tengo que usar el numerador y denominador de la misma población que estoy analizando. Si yo estoy mirando la tasa de mortalidad en menores de 5 años, tengo que mirar la cantidad de defunciones, numerador, de menores de 5 años, dividido la población menor de 5 años. La población en riesgo. 161 dividido 3.350. Se corta Bien. mucho. ¿Cómo? No se lo escucha por momentos, profe. No, porque me estoy enojando con alguien que me está metiendo a escribir por WhatsApp, diciendo que no me escriba, que estoy en clase. Bueno, perdón. No quiero que me escuchen putear. Entonces, bueno. Entonces, la mortalidad infantil son los menores de un año de función 105, dividido el número de nacidos vivos, que es la población menor de un año. Las defunciones por infección tienen que ser en menores de un año por infección sobre el total de población menor de un año. Si estamos hablando menores de un año, y si estamos hablando de defunciones por menores de 5 años por diarrea, es la cantidad de defunciones en menores de 5 años dividido la población menor de 5 años. Y luego comparo, entonces veo, a ver, las localidades tienen una población muy distinta, entonces se me es difícil compararla por el número absoluto. Tengo que agarrar y comparar lo relativo, que es qué porcentaje tiene uno y tiene otro. Entonces voy viendo, la mortalidad es mucho más alta en la localidad A que en la localidad B. La infantil, la menor de 5 años, la por diarrea, la por infecciones en general. Entonces veo que es 10 veces más en una localidad que en otra. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, sí, sí. Bueno, recuerden entonces, tengo que tener en cuenta numerador, que son los casos, indicadores de salud. Perdón, no vi más arriba. Defunciones. Denominador, la población en riesgo de enfermar. Multiplico por 100, multiplico por 1000. Lo que me interesa es que me dé un número mayor que 0, o sea, un 1, 2, 3, 10, 100. A mí no me preocupa si ustedes multiplicaron por 100 por 1000, pero tiene que estar bien claro en el resultado que ustedes ponen o en la cuenta que hagan. Fíjense que acá Lourdes puso 161 dividido 3.350 por 1000, igual 48. Y a las dos localidades las compara utilizando el mismo por 1000. No hagas este por 1000 y este por 100, porque está comparando A versus B.
Entonces tienes que comparar con la misma relación. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, Sí. profesor. Bueno. El último punto que teníamos, acá se hace todo un ejercicio más complejo para que practiquen un poco más. Se va comparando de acuerdo a grupos de edad. Y en el ejercicio 10 estamos viendo, a mí lo que más me interesa ir al último, al 11, que está un poco relacionado también con lo que nos está pasando con el COVID. La letalidad, la mortalidad son cuántos se mueren sobre la población expuesta. La mortalidad afina un poquito más y es cuántos se mueren de los que enferman. A lo mejor la letalidad del COVID, si ustedes miran, es 2-3%. Parece un número bajo, no es tan bajo porque uno dice 2 cada 100 personas que se enferman se mueren. La letalidad en los enfermos de COVID, pero la letalidad en los que ingresan en terapia intensiva es mayor del 50%. Entonces, de ahí vienen muchas de las medidas que se toman. Primero, tratar que se enferme menos gente. Segundo, que la gente que se enferme, tratar de que se aísle y que no llegue a terapia intensiva. Y luego, bueno, los que llegan a terapia intensiva, ofrecerle toda la tecnología que hay y las medidas como plasma, corticoides y todo que están demostrando cierto grado de efectividad. De acuerdo a la letalidad, a nosotros se nos va generando la gravedad de una enfermedad. Fíjense, letalidad por infarto, 1 de cada 4 que se infarta y entra a terapia se muere. Es alta. La letalidad por COVID es mucho más alta. La letalidad por otras enfermedades no es tan alta y capaz que ni lleguen a terapia, vayan a terapia intermedia. ¿Ustedes qué piensan? ¿La letalidad, por ejemplo, de suicidio por arma de fuego, es alta o es baja? Les No estoy preguntando. entendí, no entendí, profe, yo. Perdón. La letalidad. El que se suicida utilizando un arma de fuego, el que intenta un suicidio, vamos a decirlo así, por arma de fuego, ¿la letalidad será alta o baja? La enfermedad es el intento de suicidio. El efecto es la muerte. ¿Ustedes qué les parece? Si yo utilizo un arma de fuego, ¿va a ser alta o baja la letalidad? Alta. Alta. Si utilizo cianuro, ¿va a ser alta o baja? Alta. Alta también. Si tomo antidepresivos, ¿va a ser alta o baja? Alta. Baja. 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 ¿Por qué? Primero porque tengo que tomar una cantidad impresionante de antidepresivos que no son tan fáciles de conseguir. Segundo, porque va a dar más tiempo de acción, ya sea que descubran que me estoy intentando suicidar, a que me hagan un lavaje de estómago. Entonces, la posibilidad es baja. Esto es importante para el control de las enfermedades y para todo lo que es la unidad que ahora viene, que es la siguiente, que es la vigilancia epidemiológica. Van a ver que hay enfermedades de denuncia obligatoria y uno de los factores que influyen en eso es que son enfermedades altamente contagiosas y que tienen más chances de matar a la gente que las que no son contagiosas. Entonces, o el cólera, el COVID, el ébola son enfermedades muy graves. Si yo detecto un caso, los tengo que denunciar inmediatamente y hacer un bloqueo de esas personas. Si yo encuentro meningitis, que es altamente contagiosa, voy a
frenar las clases en esa escuela y aislar a todos los convivientes y a los chicos que rodean a ese paciente con meningitis, que no es lo mismo de una enfermedad como una simple resfrío, en el cual la letalidad es muy baja, o una diarrea. Quedan 2-3 minutos nomás. ¿Qué dudas tienen que quisieran aclarar? Profe, yo tuve dudas con la prevalencia. Se me complicó calcularla y lo que hice fue sumar la totalidad de los casos con los que ya había la incidencia y la totalidad. Por ejemplo, sí, yo vi eso, que sumaban, que multiplicaban, que agregaban. No. La prevalencia son los casos que vos tenés en un momento determinado. No importa si arrancaron hoy, arrancaron ayer. Son los casos que tenés hoy sobre la población. La incidencia son los casos nuevos y se miden en un periodo de tiempo. Una es una foto. Saco hoy, miro. ¿Cuántos casos tengo en terapia? Otros son cuántos ingresos tuve en terapia en la última semana. Y voy comparando y viendo cómo va aumentando o no. ¿Te quedó claro? Entonces, ¿cómo sería la cuenta de la prevalencia? ¿Cuántos casos tengo hoy de una enfermedad? Eso sería. Y si quiero sacar en porcentaje, ¿qué población estuvo expuesta y cuántos casos tuve? ¿Cuántos casos tengo en este momento? ¿Cuántos diabéticos tengo en Varela? Y tengo 10.000 diabéticos. ¿Qué población tiene Varela? 1 millón de habitantes. Bueno, hago 10.000 sobre 1 millón y sé cuántos diabéticos, cuál es la relación de diabéticos que tengo en base a la población. Puedo compararme con otro municipio. Me comparo con Berazategui. Uy, mira, Berazategui tiene muchos menos por millón de habitantes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo tantos en Varela? O porque detecto mejor y Berazategui peor, o porque hay hábitos alimentarios o de actividad deportiva que está desarrollando Berazategui y que yo no estoy desarrollando, y por eso yo tengo muchos más diabéticos. Es la carga que tiene la enfermedad. Se usa mucho para enfermedades crónicas, y me permite prever en el servicio de salud, por ejemplo, si tengo que poner nutricionista, si tengo que promover actividades deportivas, si tengo que tratar de buscar un área saludable, contratar profes de educación física que vayan por los barrios y fomenten el deporte y algún tipo de actividad de ejercicio, sobre todo para la gente obesa. Para eso me sirve la prevalencia. La incidencia me sirve para ver cómo me está atacando la enfermedad. Obviamente, ya vieron en el tarro, uno está relacionado con otro. En la medida en que yo tenga dieta saludable, mayor actividad física en gente sana, voy a tener en el futuro menos obesos, menos diabéticos, menos gente hipertensa, porque son enfermedades crónicas, pero que están relacionados a eso. En la medida en que yo restrinja la venta de tabaco, voy a tener menos gente que adquiere el hábito de tabaco, menos casos nuevos de tabaco, y a la larga voy a tener menos tabaquismo, voy a tener menos enfisema, menos cáncer de pulmón. ¿Queda claro eso? Sí, perfecto. De la prevalencia voy a poder tener medidas de intervención primaria para poder prevenir que se propague la enfermedad. Tal cual. Porque se multiplican los casos en Y la actividad es esa, voy a ver la incidencia, voy a ver que hay menos casos nuevos. Porque la prevalencia, sobre todo en las clínicas, se mueve muy despacito. Si yo mi obesidad hoy vivido dentro de una semana, lo veo lo mismo. La gente no baja de peso, que lleva meses. Pero si yo vivo COVID, voy a ver que hay menos casos. Si yo